las llamas, sino que queda un montón de situaciones hacia adelante, ¿no? Puntualmente. Y estas imágenes son las que nos permiten ver la gravedad de lo que ha ocurrido y de lo que pasa en la provincia de Córdoba habitualmente en esta época del año. Está en contacto con nosotros Pedro Jauregui Berri, quien es especialista en ecología del fuego, integrante del CONICET, para hablar un poco sobre esta situación, el impacto del paso arrasador del fuego y fundamentalmente las consecuencias que deja para la biodiversidad, ¿no? Para la flora, para la fauna. Estaba leyendo una noticia acerca de nubes de humo que va a afectar a 10 provincias argentinas en las próximas jornadas. Pedro, ¿cómo estás? Buen día, el gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por aceptarla. Bueno, las imágenes son desoladoras en el momento en que se produce la quema, como fundamentalmente lo que queda después, ¿no? Con todo lo que arrasa, no solo en flora, sino en fauna, en la condición del cielo como se ve, bueno, todas las consecuencias que deja el paso del fuego, ¿no? Sí, bueno, esta es la época más difícil para los incendios, septiembre, octubre, dependiendo de las lluvias básicamente, pero ya cada año sabemos que en esta época que se dan las condiciones climáticas donde está toda la vegetación seca, empieza a hacer calor, hay viento y bueno, las fuentes de ignición están ahí disponibles, pero cuando se dan estas condiciones empiezan a aparecer incendios por todos lados. Pedro, y a primer repaso, ¿no? Cuando se producen estos incendios, las consecuencias o cuánto tiempo lleva la recuperación de todo lo que allí se ha perdido, independientemente de lo material que es importante y lo humano ni que hablar, pero digo todo lo otro, un bosque, por ejemplo, se quemó la estancia Causana hace algunos días que hacía años que no se quemaba, todo esto. ¿Qué lleva? ¿10, 20, 30, 50, 100 años recuperarse sin que se prenda un solo fósforo durante ese tiempo? Y depende muchísimo del tipo de vegetación que hay en el lugar y de las características de los incendios. Cuando hablamos del fuego, en general uno tiende a hablar del fuego como si fuese único, pero realmente cada fuego es particular y depende de muchísimos factores el efecto que pueda tener. Ahí veíamos en las imágenes, por ejemplo, cómo los propios bomberos van quemando el pasto a contrafuego para hacer cortafuegos, ¿ves? Se ve justo Sí. ahí. Para evitar que el fuego siga propagándose. Y es porque esa vegetación que están quemando, el pasto, por ejemplo, tiene mucha menos cantidad de biomasa vegetal, entonces ellos saben que lo pueden manejar de alguna manera para despejar el lugar y que el fuego no tenga cómo alimentarse. Pero cuando agarra zonas de bosque o de arbustales más densos, el calor que genera, la cantidad de calor que se libera, a veces hace imposible ese tipo de manejo. Y por supuesto que el impacto es diferente. En un pastizal es muy probable que en poco tiempo, en 2 o 3 años, es muy difícil identificar dónde fue el incendio, porque la vegetación se recupera bastante rápido. Sí. En un arbustal, en un matorral típico de las sierras de Córdoba, va a llevar mucho más tiempo. Probablemente depende siempre de qué especies estaban presentes y cuáles son los individuos o las plantas más viejas. Básicamente se toma ese parámetro de decir, bueno, si mueren plantas de 50 años de edad, uno pensaría que necesitas ese tiempo para que esté la misma planta, ¿no? Generalmente no mueren, los matorrales son muy tolerantes a fuegos de baja y de media intensidad en Córdoba. Entonces, la estrategia principal de estas plantas es rebrotar desde la base o desde las ramas que quedan vivas. Y así que dependiendo de las características del incendio, los matorrales típicos de Córdoba, en un tiempo más o menos de 10 años, pueden volver a lucir similares a lo que eran, siempre, como te digo, que no sea un incendio de alta intensidad que haya matado directamente las plantas, en donde uno visita esos sitios y ves que el suelo incluso está muy degradado, perdió casi toda la materia orgánica, entonces uno dice el suelo está pulverizado, ¿no? Parece polvo. Claro. Porque perdió toda la materia orgánica. Entonces, cada incendio es particular y ya yendo a las formaciones de bosques, es bastante raro que se quemen en los incendios, los bosques maduros,
porque son menos inflamables en conjunto, porque tienen más sombra, tienen más contenido de agua. Entonces es raro cuando ocurre que se queman porque se dan las condiciones climáticas, por ejemplo, en condiciones extremas. Es bastante problemático porque las especies ahí son mucho más viejas, tienen mucho más años los árboles, así que sí, recuperar ese tipo de vegetación llevaría muchísimo más tiempo. Estas condiciones de esos bosques, por ejemplo, son los que en algunos casos hay en Calamuchita, más que todo. En Córdoba, cuando hay incendios en las zonas serranas de vegetación nativa, es muy raro que se quemen bosques maduros. Bien. Casi gran parte de los incendios son en zonas de pastizales y zonas abiertas. Casi en términos de superficie, afecta mucho más ese tipo de vegetación, se mueve más rápido el fuego. Entonces, en términos de área, casi siempre son los tipos de vegetación que más área cubren. Los bosques de Calamuchita que se quemaron y que son los más problemáticos desde el punto de vista humano son los bosques de coníferas, Sí. que tienen una cantidad de biomasa enorme y son mucho más inflamables las propias plantas, cada una individualmente. Tienen resina, tienen compuestos químicos que las hacen muy inflamables. Y entonces, fíjate que los más catastróficos en términos de pérdidas de infraestructura, de viviendas, de bienes, han sido los que han ocurrido en Calamuchita ahora, en el 2020, en 2013, y si uno va para atrás, han sido los más problemáticos por eso, porque cuando prenden fuego, son columnas de fuego de 40 metros de altura, imposibles de apagar, cosa que no ocurre en los incendios en las sierras, a pesar de que pueden llegar a tener una intensidad altísima también, ¿no? Claro. Y lo otro que uno siempre se pregunta, ¿no? Y aquí estamos rodeados, y yo siempre lo digo, ¿no? Año tras año, hace 25 años que venimos cronicando el tema de los incendios, ¿no? Digo, nos faltará mucho en campañas, nos faltará mucho en acción, nos faltará mucho en capacitación, en llegar con un mensaje mucho más concreto a la gente, porque, digo, desgraciadamente, los bomberos te lo dicen, el 99% de los casos de estos incendios son provocados o tiene la participación de la mano del hombre como punto de inicio. Digo, desde tu conocimiento, desde tu capacidad, desde lo que crees que pasa, ¿se puede hacer algo más de lo que se hace respecto a prevención para que esto no ocurra? Yo creo que se hace un trabajo muy grande, sobre todo desde el control del incendio. Cada año vemos el accionar de los equipos de bomberos coordinando de distintos sectores. Hay un trabajo enorme en ese sentido, de control de los incendios. Probablemente desde el punto de vista de la prevención se podría hacer más todavía. Yo estoy seguro que se hacen cosas, pero el problema es que en los últimos 30 años también ha crecido muchísimo la población en las zonas suburbanas de Claro. Córdoba, sobre todo en el cordón de las Sierras Chicas, que es donde por lejos ocurre la mayor cantidad de incendios. Y es por el contacto del ser humano con las zonas silvestres. Los puntos de ignición de fuego están en muchísimos más lugares que en otros sectores de la provincia. Y entonces ese crecimiento de población, tal vez sin una planificación tan como debería ser, o una situación ideal en la planificación urbana, hace que haya más probabilidades de incendios, y eso requiere tal vez de campañas más masivas de prevención sobre todo. Y si uno va a las causas de los incendios, como bien dijiste, tal vez el 95% son generados por el ser humano. Depende de los sectores. En la zona de Pampa de Achala hay más incendios iniciados por rayos, por ejemplo, en Claro. pastizales, pero en la zona de bosque serrano de las sierras de Córdoba, el 95% son iniciados por el ser humano. Y las causas pueden ser intencionales o accidentales de todo tipo, o causadas por fallas en los tendidos eléctricos. Hay un montón de causas, hay decenas de causas probables que inician incendios, basurales a cielo abierto, bueno, muchas son las causas. Pero si el tema de los incendios accidentales que ha ocurrido varias veces, ¿no? Que uno hace algo y se sale de control, bueno, ese tipo de cosas son las que se podría ajustar para que las igniciones disminuyan. Los intencionales es muy difícil porque hay una intención por detrás. Claro. Y es mucho más difícil lograr que esas personas entren en razón y dejen de hacer eso. Algunos lo hacen para obtener, no sé, por ejemplo, quemar para que rebroten las pasturas, por ejemplo. Pero también lo hacen porque sí, hay gente que es pirómana y prende fuego, quiere ver qué pasa.
es una cuestión muy difícil de controlar ese tipo de inicios de incendio, ¿no? Los otros sí, se puede a través de campañas, de prevención, por ahí de identificar los puntos más problemáticos que siempre están en la interfaz entre zona urbana y zona silvestre, tratar de lograr límites más definidos en esas zonas que son muy problemáticas, proteger las zonas más sensibles desde el punto de vista de infraestructura. Hemos visto en años anteriores problemas en, no sé, en la capilla de Candonga, en el observatorio, en la capilla de Bufo, sectores que son visitados por mucha gente, pero que son muy valiosos desde el punto de vista humano. Entonces, hacer hincapié en los sectores más problemáticos si es que se busca proteger ese tipo de infraestructura, ¿no? Pedro, buen día. Tengo dos consultas para hacerte, breves, y espero una respuesta breve también para poder incorporar. Es una pregunta y una ayuda y una colaboración a explicarle algo que yo sí sé y que la gente por ahí no. La primera es la pregunta. Muchos nos quedamos con lo que se quema, lo que uno ve que se quema, que son los árboles, las malezas, lo que estábamos viendo recién, los pastizales, y lamentablemente por decantación los animales que por allí terminan quemados, como caballos, vacas y demás. La pregunta es, ¿los insectos no vuelven más después? ¿No vuelven por mucho tiempo? No sé, hormigas, langostas, las aves, ¿no vuelven a posar en los lugares quemados por mucho tiempo? ¿O se reinventan y la naturaleza es tan sabia? Bueno, es una excelente pregunta. Es complicado hablar de estos temas de incendio porque realmente producen un impacto muy visible para el ser humano, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista humano es muy impactante. Desde el punto de vista ecológico, los incendios han estado presentes por miles de años en Córdoba, entonces gran parte de los ecosistemas tienen una tolerancia, por supuesto que dentro de ciertos límites, de umbrales de intensidad y de frecuencia, que es lo que está pasando. El ser humano ha modificado esos regímenes naturales de incendio. Entonces, si bien la naturaleza tiene cierta tolerancia, los insectos vuelven, los animales vuelven, si uno les da tiempo, y no se ocurren incendios cada 3 años en el mismo lugar, por ejemplo, o si los incendios son demasiado intensos y no queda nada en pie. Entonces, la naturaleza tiene resiliencia y tolerancia dentro de ciertos umbrales. Más de lo que uno cree, en el sentido de que vos mencionabas hormigas, no sé, hay aves, algunos aprovechan ese espacio abierto que queda y llegan primero, entonces es su oportunidad y está en ese tiempo en que se recupera la vegetación. Hay de todo tipo de especies adaptadas a distintas situaciones de los ecosistemas. No significa que el ser humano tenga que estar quemando para nada, porque es algo que hay que hacerlo con muchísimo conocimiento, ¿no? Bien, y apostando en este caso también a tu conocimiento, tenemos que aprender un montón de un flagelo que todos los años se repite y bueno, y lamentablemente no aprendemos. Pero me toca ir permanentemente a la zona de los gigantes o a la zona de altas cumbres, porque bueno, voy casi todos los fines de semana y voy observando cómo la gente va haciendo reforestación con el tabaquillo y sé las funciones esto de la captación del agua. ¿Cuán importante es el tabaquillo para la reforestación en zonas altas, en zonas de sequía? Bueno, el tabaquillo es un árbol muy particular en su distribución, y en esa zona en donde se está reforestando, conozco al profe que promueve eso, Daniel Renison, que inició la reforestación. Hay muchísima gente ahora trabajando en eso, pero es porque originalmente, hace mucho tiempo atrás, había mucho más que ahora, al menos en zonas de quebradas y zonas no tan llanas como la Pampa de Achala en sí misma. Es decir, que es parte del ecosistema natural de ese árbol, tal vez en una cantidad mucho mayor de la que vemos actualmente. Por eso se busca utilizar esa especie, que es una especie insignia de la zona, que poniéndola y forestando con esa especie, uno logra que vengan otras especies que están ahí, están en bancos de semillas, que se llama, semillas que están en el suelo o llegan desde los alrededores, a medida que se van formando estos pequeños bosquecitos que están implantando ahí en la zona de la sierra, y que protegen el suelo, captan el agua y la retienen. Bueno, una serie de procesos naturales que se mejoran con la presencia de ese tipo de especies.
No te quiero quitar más tiempo, Pedro, porque sé que tenés otros compromisos, pero me quiero quedar con, más allá de que es todo verdaderamente muy interesante y las imágenes mientras acompañamos tu relato así lo marcan, esto de la invasión, ¿no? Del ser humano a lugares donde, bueno, no debería estar. Yo escuchaba el testimonio de un vecino de Causana la semana pasada que decía, o se quejaba de que tenía el incendio casi en el interior de la casa, pero que se había hecho la casa en el medio del bosque, literalmente, ¿no? Y bueno, esto también tiene sus problemáticas cuando el Estado no pone límites al avance de las construcciones y de todo eso, ¿no? Y esto hace que los incendios cada vez puedan tener mayor posibilidad de ser de interfase, ¿no? Sí, sí, es un riesgo latente que yo no sé si o si la gente llega a darse cuenta del riesgo que es cuando, hasta que tenés el fuego al lado, ¿no? Cuando todos sabemos que es muy lindo, vivir en esa zona es hermoso, pero tiene ese riesgo enorme. Así es. Que se puede salir de control y estar en la puerta de tu casa el fuego, entonces eso tendría que estar súper claro y súper planificado para evitarlo o para saber que ante esa situación hay que tomar medidas y tenerlas disponibles, ¿no? Exactamente, así es. Pedro, un gusto este primer contacto contigo. Seguramente en alguna otra oportunidad seguiremos conversando sobre estos temas que son tan importantes para poner en conocimiento de la gente. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buena jornada.